Desde la capital de la uva y la cebada de la región cuyana, en los estudios audiovisuales y desarrolladores Paravanos Productora, llega a sus emisoras, computadoras y celulares el programa de entrevistas que revolucionó a los sitios de podcast y a las redes sociales. Entrevistas epistemológicas. Un show con risas y lágrimas, historias de vida y conocimientos interdisciplinarios orientados al desarrollo del conocimiento científico. Con el conductor del siglo, el histriónico e improvisado Gabriel Paravano, el epistemólogo ebrio. ¡Salud, gente! ¡Qué maravillas epistémicas y qué maravillas científicas nos están esperando esta noche! Con un invitado de lujo, con los gatos durmiendo sobre los papeles de preguntas y esta noche bebiendo cerveza Action producida en Rawson. Si sos de la Patagonia Argentina, esta cerveza es la que debes tomar para que puedas hacer ciencia y filosofía. Está como para ganarse un financiamiento internacional de 5 años. ¡Mua! Pero primero, un aplauso a nuestro maestro de banda, el Rulo Dux Maxwell y su banda Adecuado a los Medios. Vamos, Dux, muestra lo que sabes. Bienvenidos a este serial de entrevistas que yo, Gabriel Paravano, el epistemólogo ebrio, les trae con un micrófono en una mano, la cerveza en otra. Hay muchas chances de que las preguntas no nos lleven a ningún lado. Antes de presentar al invitado de la noche, permítanme explicarles de qué va todo esto. Hemos creado con un equipo colaborativo ilustrísimo, Philip Kitchen y Mario Bunge, un grupo de 20 preguntas epistemológicas o filosóficas, si así lo quieren, divididas en 2 secciones. Por un lado, el trabajo cotidiano del entrevistado y, por otro lado, sus ideas generales sobre su disciplina o su ciencia. Las preguntas son simplemente motivadoras para charlar o escuchar lo que hacen aquellos que se dedican a la ciencia. Aquí, ciencia es tomado como algo amplio, sean científicos naturales, científicos sociales o científicos humanistas. Todos tienen cabida en la casa del epistemólogo ebrio. Los entrevistados son libres de contestar las preguntas que quieran. Por ello, algunos respondieron todo, otros un 50% y otros nos colgaron el teléfono en nuestras narices y hasta nos bloquearon en las redes sociales. No hay problema, los filósofos estamos acostumbrados a los malos tragos. Salud, action por ello. El fin de estas entrevistas es uno y solo uno: abandonar el intento del epistemólogo tradicional por decirle al científico qué es y cómo debe hacer ciencia, adoptar una posición más humilde, ver qué hace el científico cuando dice que hace ciencia, interpretar lo que dice, interpretar lo que piensa en relación a lo que en verdad está haciendo. Como verán, esto seguramente nos traerá varias sorpresas, desde contradicciones e incoherencias hasta astucias y perspicacias. Así, sin más, comencemos con las entrevistas epistemológicas. Vamos, Doug Bowell, trae tu banda, Adecuado a los Medios, y danos la cortina de inicio. ¡Brío! ¡Brío! Buenas noches. Hoy nos acompaña la física y especialista en neurociencias Libertad Campasi, que nos presenta un interesante, preciso, claro y directo pensamiento sobre qué es y qué hace la ciencia. Vamos a recuperar algunas pequeñas ideas que nos presenta. Claramente una de las cosas que más va a sonar cuando escuchen la entrevista es el término siguiente: androide calabozo, un hermoso constructo que nos trae Libertad y que yo voy a sospechar, o que sospecho mejor dicho, que proviene de lo siguiente. La idea de calabozo remite de alguna manera al pensamiento platónico de la caverna, que, oh sorpresa, es un pensamiento que se desarrolla sobre las capacidades cognitivas. Todos conocen esta cuestión de el humano que está dentro de las cavernas y que ve las sombras y no ve la realidad.
Y el segundo punto del androide calabozo, que creo que remite esta idea de androide a esta corriente de epistemologías feministas postmodernas, en donde tenemos como una de las máximas representantes a Donna Haraway, que justamente habla sobre la figura del androide para desconstruir, romper o quebrar las oposiciones entre el humano y la máquina, el humano y el animal, lo natural y lo artificial, que sirven de alguna manera para entender que hay un conjunto de individuos que creen o que consideran que pueden resolver todo lo que existe en términos de computación, es decir, su mente o la forma en que analizan el universo es a través de la decodificación de números y sumatorias. El androide calabozo cree que está viendo la realidad cuando ve sombras, cree que la está describiendo cuando está solamente cuantificándola. Creo que hacia eso apunta Libertad, pero no me crean a mí, van a tener que escuchar su propia descripción. Otra cosa que suena interesante en la idea de la ciencia que presenta Libertad es esto que genera profundización sobre temas. No es que hacer ciencia, ser científico, ser científica, ser científica te genera una situación especial, maravillosa, idónea, una elevación del estatus social por sobre lo demás, sino que es simplemente tener algo interesante que decir o hacer preguntas interesantes sobre el mundo. Señala varias veces que lo importante acá es cómo entender los datos con los que se trabaja, cómo vamos a preguntarle a la información que obtenemos su grado de significancia, su grado de insignificancia, o como dice Libertad, lo relevante y lo irrelevante de los datos que se pueden obtener mediante las experiencias. Finalmente, lo último que nos señala Libertad es que hay que tener cuidado con los protocolos, porque a la hora de trabajar sobre la naturaleza o sobre los humanos o sobre la naturaleza, los humanos, la humanidad natural o como quieran llamarlo, hay que evitar influir sobre eso que se estudia, porque uno puede inconscientemente sesgar el mundo para que dé la información que se está esperando y no para que dé la información de cómo es tales cosas. Pero, de vuelta, no me crean a mí, escuchen a Libertad en sus propias palabras. ¿En qué disciplinas te has formado y cómo la definirías? Hola, soy Libertad, me gusta la cerveza roja y tengo una perra que se llama Rita. Soy estudiante, pero mi directora dice que ya soy física, así que me hago cargo de eso. Soy física con orientación en neurociencia. ¿En qué disciplina te has formado y cómo la definirías? Me formé en neurociencia. La neurociencia para mí es incertidumbre. Es caminar a oscuras en una casa que no conoces, donde te chocas con todo y te tratás de interpretar qué hay adelante tuyo. Ahora mismo trabajo en memoria. Tratamos de entender los procesos neurales después de un proceso que reactiva la memoria. ¿Qué hábitos de trabajo obtuviste cuando te formaste en tu disciplina? Son pocos los hábitos que obtuve. Básicamente es ordenar el escritorio, enchufar la computadora y no entender por dónde empezar. ¿Qué textos de tu formación consideras importante para tu disciplina? Bueno, El hombre que confundió a su mujer con un sombrero, de Oliver Sacks, a mí me gustó mucho. Es un libro divulgativo que habla de distintos casos y es muy interesante, divertido y tiene cosas que llaman mucho la atención para cualquiera. Otro libro es 100% cerebro, secretos y misterios que hay en tu cabeza. Ese es de Pedro Beckstein y también está muy bueno y tiene ejemplos y es muy interesante. Él es biólogo. ¿Prefieres realizar tu trabajo científico de manera individual o grupal? Yo siempre voy a preferir trabajar en grupo. Actualmente trabajo en un grupo interdisciplinario donde hay biólogos, hay un psicólogo y mi directora y yo somos físicas. Escuchar las inquietudes y las miradas de otras disciplinas
te permite hacer nuevas preguntas, tener nuevas respuestas y abordar los problemas de distintos ángulos. Para mí es sumamente enriquecedor trabajar con gente que se formó en otras disciplinas. Es de hecho fundamental. El conocimiento es construcción y para construir ese conocimiento hay que apuntar desde diferentes ángulos para llegar a un objetivo en común. ¿Cómo explicarías tu actividad científica? Bueno, en lo cotidiano hago análisis de datos. Tenemos muchos datos que registramos con un electroencefalograma. Son 512 datos por segundo, por 10 minutos, 2 veces para cada sujeto, y tenemos como 40 sujetos. Eso quiere decir que tenemos muchísimos datos. Entonces lo que nosotros necesitamos es saber interpretar esos datos, para qué sirve, cuáles son los datos que importan, por qué importan, por qué no importan y por qué los vamos a sacar, y justificar todo eso, por qué lo sacaríamos. Eso es básicamente la actividad que hago. ¿Cuáles son los problemas que consideras más difíciles de tu trabajo científico? En tu trabajo cotidiano. Bueno, a mí no me gusta la palabra problemas para tareas cotidianas porque tiene una carga negativa. Pero bueno, mi trabajo cotidiano es, como dije, es interpretar datos. Interpretar qué datos sirve, cuáles no y por qué no sirven. ¿Qué datos nos quieren decir algo? Todo eso, hacer todo eso y tomar decisiones que no sean sesgadas es lo más difícil. ¿Cuáles son los problemas que considera más fáciles de tu trabajo científico? Bueno, si son problemas no son fáciles, me parece. Entonces, si son problemas, no sé, si son fáciles no serían problemas. Pero lo que a mí más me divierte de mi trabajo es estudiar los protocolos, ver qué detalles hay que tener en cuenta para no sesgar a los sujetos y no hacerles un priming. Un priming es imprimir una respuesta en el sujeto. Entonces el sujeto, en vez de responder libremente, está sesgado por una información previa que vos le imprimiste. Entonces, tener esos detalles, considerar todos esos detalles para que el protocolo salga limpio de posibles suciedades que uno le puede interferir cuando genera ese protocolo, eso es lo que más me divierte. Si así fuera, ¿qué elementos no científicos consideras que influyen en tu trabajo científico? Bueno, todo. La vida influye en todo. En el trabajo, en la ciencia y en el estudio. ¿Qué consejos le darías a alguien que se quiera dedicar a tu disciplina? Bueno, le diría que lo importante de la ciencia no lo va a encontrar en los libros. La física es la excusa para juntarse a tomar una birra con gente interesante, que se hace preguntas y que reflexiona, y con la que se puede hablar de política, de memes o de videos de cha-cha-cha. Eso es hacer ciencia, es juntarse con gente interesante. Después, las particularidades de la ciencia son un accesorio. ¿Cómo definirías a la ciencia? Para mí, la ciencia a secas es un término muy ambicioso. Quien hace ciencia no tiene el saber, simplemente profundizó sobre una ínfima porción del universo. Y acá voy a citar una escena de un dibujo animado que me gusta mucho y lo recomiendo. Rick, un científico extremo y alcohólico, le dice a su nieto Morty: recuerda, Morty, existe un infinito de inmensos espacios que ignoras y que te ignoran. Eres la nada en el pasado y la nada en el presente. Tus problemas son tan pequeños y estúpidos como tu propio lugar en el universo. Diviértete. ¿Qué consideras como una verdad científica? Que la Tierra no es plana. ¿Cómo comprendes al progreso científico? Que los rusos hayan hecho una vacuna medio sacada de la galera, probada con muy poca gente y que parece estar dando muy buenos resultados. Eso me parece un progreso científico.
¿En qué consiste para ti el método científico? Hacerse una pregunta, plantear hipótesis, medir, analizar, desechar la hipótesis nula, interpretar los resultados, concluir satisfactoriamente o no la hipótesis planteada. Eso es el método científico. ¿Cuáles considerás que son las características principales del lenguaje científico? ¿Cuáles consideras que son las características principales del lenguaje científico? A mí el lenguaje científico no me gusta, lo detesto. Y detesto que la gente utilice el lenguaje científico para parecerse y para hacer creer que está hablando de cosas serias. La mayoría de la gente que lo usa es soberbia, o son místicos, o son periodistas, o son coaching de marketing. Para mí hay que hablar claro para que todos entendamos. No me gusta el lenguaje científico, hay que hablar igual que como cuando uno va a la panadería y pide una figaza de pan, bueno, claro, punto. La ciencia tiene que ser accesible a todos. ¿Cómo definirías al sujeto que hace ciencia? Como un androide calabozo, así definiría al sujeto que hace ciencia. Es un androide calabozo. Vive en un calabozo o en una cueva. No sale de ahí y piensa que el universo es ese calabozo o esa cueva donde él solo investiga esa porción del universo y esa es su verdad. Así defino al sujeto que hace ciencia. ¿Cuáles son los aspectos negativos que observas en la ciencia? Bueno, los aspectos negativos es que está lleno de androides calabozos que se creen que con una cuenta pueden resolver todas las respuestas. Y no. Solo pueden resolver las respuestas implicadas en la ciencia que ellos hacen. No todas las respuestas. La ciencia no responde todas las respuestas. ¿Cuáles son los aspectos positivos que observas en la ciencia? Que está lleno de pibas y que cada vez va a haber más pibas. Eso es positivo. Hay pibas que quieren cambiar las cosas. ¿Qué científico o científica consideras indispensable conocer para entender a la ciencia actual? Bueno, para mí Alberto Kornblit es un gran científico actual. Andrea Ghez, Madame Hu, Frank Kameny y Rebecca Oppenheimer. ¿Crees que la epistemología tiene o puede tener algún lugar en tu disciplina? Sí, yo creo que sí, pero eso me lo deberías decir vos. Calculo que sí. Sí, yo creo que sí. Muy bien, colegas de pintas y de cervezas, la Action, nuestra cerveza patagónica que acompañó toda la jornada, ya se nos ha acabado. Y las preguntas han concluido. Tenemos algunas dudas, tenemos algunas certezas, pero ya es hora de terminar por hoy. Este fue el show. Duke Bowell, danos el brillo del final. Salud, salud y buenas ciencias.